7 de mayo de 1824. Un hombre está de pie en un escenario. Delante hay una orquesta y un coro para estrenar esa obra que este hombre ha escrito. Y a la gente le han dado una instrucción súper concreta. Que le ignoren. Que ignoren todo lo que haga con las manos. Que sigan al otro director, al oficial, no a él. Porque el hombre que ha escrito esta música está completamente sordo. Y lo que van a estrenar es el himno más ambicioso que se ha escrito hasta entonces. Una llamada a la unión de todos los seres humanos. Y él no lo va a poder oír. Hoy te quiero contar cómo se llega hasta esta situación y sobre todo una pregunta que se me ha quedado rondando. Esto es viviendo desde dentro. Aquí nos gusta aprender, nos gusta plantearnos las cosas, pensamiento crítico, y hablamos un poco de todo. Este episodio es un poco diferente porque no vamos a hablar del sistema nervioso ni del cuerpo, pero sí de Beethoven, de un poema de Schiller y de una pregunta que a mí se me ha quedado, ya te digo, profunda. Te la planteo al final, así que quédate conmigo. Yo canto en un coro desde hace muchos años. Y este miércoles, en la quincena musical de San Sebastián, cantamos la novena de Beethoven. Brutal. Para poder cantar una obra bien, a veces hay que entender el contexto del autor, de la obra, el contexto político, cuando se compuso. Y una compañera, Marta, con una formación, no te digo, es doctora en filosofía, profesora de estética y teoría de las artes en la Universidad del País Vasco y crítica y divulgadora musical, nos dio una charla espectacular. Era también para el público, para el que va a escuchar la obra, porque una cosa es saber de música y saber quién es Beethoven, pero a veces no entiendes el contexto. Me parece brutal, es como cuando vas a ver una catedral y te cuentan, pues maravilla. O vas a un museo, entender a Picasso, ¿por qué pinto así? Jolín, es maravilla, ¿no? Me pareció tan bueno que lo quise traer aquí. Te digo de verdad, me habría encantado y se lo propuse, hacerle una entrevista, que lo contara ella. Pero está hasta arriba. Quincena musical no tiene tiempo. Le pedí permiso. Así que todo lo que suene como a dato guay es suyo. Si alguna cosa dices, ¿qué está diciendo? Esto es mío, ¿vale? Y luego, claro, de aquí salen un montón de hilos que podríamos hablar de 1000 cosas. Es que no estamos hablando solo de música o solo de Beethoven, estamos hablando de la vida, de filosofía. Así que te cuento un poco los temas interesantes, ¿vale? Yo creo que luego con la chicha nos vamos a quedar al final, pero al principio hay que entender un poquito, o sea, el contexto político. ¿Quién sabe lo que estaba pasando en Viena en ese momento? Es brutal, ¿eh? Post-Napoleón, Ilustración. ¿Quién era Beethoven antes de quedarse sordo? El concierto, un estreno de algo que no había pasado hasta ese momento en la historia de la música. La letra, que todos los hombres volverán a ser hermanos, no es de Beethoven y desde luego no de Miguel Ríos, ¿eh? Es un poema de Schiller, que le tenía ganas Beethoven. Vale, contexto histórico. Para empezar, hay un pique. Los que vivimos en frontera, aquí nos pasa con los franceses, se podía haber estrenado fuera de Viena. Beethoven vivía en Viena. La pensaba llevar a Berlín, porque pensaba que los vieneses ya no la querían. Y de hecho se la habían pedido desde la Sociedad Filarmónica de Londres en 1817, pero dice, os podéis ir a Londres también. Pero cuando se enteran los vieneses, le dicen, no, por favor, se la piden, no, estrénala aquí. Le dicen la pelota, le mandan un escrito, y uno de los argumentos dice, si es que en Alemania ya no se valoran estas cosas, el gusto por la música se está perdiendo por los franceses. Pique, Francia, Alemania, en fin, graciosillas, o sea, cosas graciosas que nos contaba Marta, que ya existían en aquella época. Hay tantas cosas que ya existían, luego lo vemos. Luego, un ideal y una resaca. De joven, Beethoven estaba fascinado con la Revolución Francesa. Los jóvenes nos fascinamos con las revoluciones, como toda la generación. O sea, eran unos ideales
brutales. Luego, ¿qué pasó? Dejaron de estarlo. ¿Qué pasó? Napoleón se autodenomina, se autoproclama emperador. Dicen, esto es una revolución, digo, de Guatemala a Guatepeor. Y fíjate tú que Beethoven le había dedicado su tercera, esta es la novena sinfonía. La tercera, que se llama la heroica, se la había dedicado a Napoleón. Al final se la quita y dice, al final se publica, se quita la dedicatoria y dice, bueno, pues para celebrar el recuerdo de un gran hombre, sin nombre. Pero fíjate tú, la tacha, ¿eh? Y aquí es verdad que se cuenta que le quita esa dedicatoria para no perder uno de los mecenazgos que le pagaban, ¿vale? Las dos pueden ser verdad, que no quería perder el dinero de unos de la gente de Viena, de los austríacos, es como, quita esto de la dedicatoria a Napoleón, y por otro lado, que él también estuviera un poco desencantado. Nos desencantamos a veces con los líderes, ¿verdad? En fin. Luego, importante entender que estos artistas, le pasó a Cervantes, a Mozart, eran pobres, no lo siguiente. Pero este hombre puede hacer cosas, tiene la libertad de hacer cosas diferentes y no estar componiendo como loco lo que él no quiere, porque tiene 3 grandes mecenas. Bueno, el archiduque Rodolfo, esto lo tengo apuntado, el príncipe Kinsky y el príncipe Lobkowitz, que le dan una renta anual. Entonces está como... tiene como una tranquilidad sin obligaciones. Y eso, claro, le permite escribir con una libertad y una osadía, sobre todo, que no tiene que hacer todo lo de la época, no tiene que hacer todo como tan cuadriculado. Y eso está muy bien. Si no, la novena no existe. Porque ahora hablamos las cosas que tiene la novena. Claro, tiene la base cubierta, tiene para comer, tiene una casa. Si no, no puede. Muchos artistas, ahora es otra cosa, ¿verdad? Ahora, muchas veces es como los tiempos pasados. Ya, aquí estamos hablando de hace 2 siglos y solo te lo puedes permitir antes, cuando tenías la vida cubierta, ¿vale? ¿Y en qué momento llega la novena? En un momento súper represivo. Vigilancia, censura, no les dejaban reunirse. Creíamos que estábamos momentos malos hace 5 años, ¿eh? Y en este clima, Beethoven, que dice, una sinfonía con coro, primera sinfonía de la historia, con un movimiento con coro. El resto era solo orquesta. Y con personas subidas a un escenario cantando. ¿Cantando qué? Un poema de Schiller, abrazaos millones, luego hablamos, ¿no? Que tiene una parte, bueno, como muy, viva el colectivo, ¿no? Viva la gente, viva la unión. Pero antes de que se escuche la letra, la imagen, tanta gente ahí arriba subida, ya es como un mensaje casi político, ¿no? ¿Por qué sinfonía y no ópera? Por ejemplo, a Beethoven no le interesaban mucho las óperas, pero es que ya las sinfonías entendía como esa voz de comunidad. Los instrumentos sonando a la vez, estaba pensada para públicos más heterogéneos, en salas abiertas a cualquiera, no era tan exclusivo. Y luego meter voz, la primera vez en la historia. Vamos, que elige el formato muy rompedor, lo más colectivo, y ya te está diciendo algo. Increíble. Bueno, ya, en fin. Pero Beethoven, ¿quién es? Nace a finales del siglo XVIII, 1770, familia de músicos, con un padre cañero, cruel. Se puede sobreentender de lo que se sabe que el padre cañero, entiéndeme. Y eso marca una relación con la música desde el principio. Total. Niño de salón, es como Marta lo contaba, como la típica niña que le pones a cantar en la reunión familiar, pues a los niños igual. Le llevaban los salones desde muy pequeñito. Es que mira a mi hijo qué bien toca, ¿no? Tocando el piano desde el principio. Odiaba practicar, entonces improvisaba. En una época en la que se valoraba mucho la improvisación, también te digo. Se valoraba muchísimo. Y este nace en 1770 y en 1801, con 31, le escribe una carta ya a un amigo de la infancia y le dice, empiezo a perder audición. 31 años. Pero no se lo digas a nadie. Y un médico le recomienda irse a un pueblecito que se llama Heiligenstadt y le dice, a descansar. Mira, ya se recomendaba a descansar. Mira, no era Bora Bora, pero allí, a descansar. Y ahí escribe una carta a sus hermanos que nunca envía.
Lo tenéis en internet, bueno, está el testamento de Heiligenstadt, ¿vale? Se encuentra después de su muerte y Marta nos recomendó leerla. Yo la he leído, no es difícil, es interesante, porque ahí habla ya de lo que es la humillación para él, decir, o sea, tener una flauta al lado y no oír nada. Cuando otros oían cantar a un pastor y yo seguir sin oír nada. Que esos bordes le llevan, o sea, eso le llevan al borde de la desesperación. Poco más y habría puesto fin a su vida. O sea, tiene ya toques de suicidio. Pero, dice, solo el arte me impide llegar a ese punto. Me parece imposible, hablo con la frase, abandonar el mundo hasta haber creado todo aquello que sentía que está ya llamado a crear. O sea, independientemente del sufrimiento, aparece ese propósito, este sentido. Entonces lo que le sostiene no es sentirse mejor ni algo superfluo, es algo mucho más grande. Y lo curioso es que este hombre está hablando de colectivo, de los hombres siendo hermanos. O sea, el poema de Schiller es lo que le mueve sobremanera, pero él está súper aislado. Porque los sordos es lo que les pasa, tienen como, o sea, es como, y más en aquella época, porque ahora, claro, es otra cosa, ¿no? Pero socialmente en aquella época, imagínate, la tendencia era aislarse, porque la comunicación era muy difícil. Por cierto, si esto te está llegando, si te está gustando entender todo esto, y ahora llegamos a lo bonito, si te gusta la música, el coro, o simplemente estas historias, entender la historia, mándaselo a alguien, que lo escuche también. Y seguimos. Volvemos al escenario. Viena, 7 de mayo. Dirige otro, Umlauf, que él no puede dirigir. Le han dicho que le ignoren a Beethoven. Porque vamos, que no miren, porque es que lo curioso es que, claro, no oye lo que está pasando, pero es que antes, cuando no era sordo, también era bastante estrambótico. Tenía fama de dirigir demasiado estrambótico, aspavientos, poco preciso. Entonces, para los músicos tampoco era como que locura que no le hago caso al director. Había otro. Bien. Termina la obra, esto se ve muy bien en la película Copiando a Beethoven. Termina la obra y ya sabes, se quedan así, bajan los brazos y el público detrás, como locos, aplaudiendo. Y el tío no sabe si le van a lanzar tomates, si la gente está abucheando. Alguien le gira y está la gente vitoreando como locos. O sea, un público que ha escuchado ese himno, esa música, eso tan rompedor, coro por primera vez, y él, vaya paradoja, no puede ni oírla ni sentir ese aplauso. Está físicamente fuera de todo eso. Entonces, ¿qué dice la letra de esto? No lo coge entero el poema es muy largo y lo podéis ver. Poema de Schiller, entras en Google, vale. Beethoven recorta, reorganiza poemas y encima añade una cosita que a mí me gustó mucho, ¿vale? Cuando conocí este dato dije, joder, qué grande, ¿vale? Le pone unos versos en la primera parte del final, cuando empieza la sinfonía tiene 4 movimientos y el coro se lo canta al final. Entonces, al principio de esa parte final, escribe una pequeña parte, porque Marta le llama la fanfarria del terror, o sea, es como muy dura ese pasaje disonante, violento, justo antes, y entonces aquí Beethoven añade unos versos que no, esos tonos no. Entonemos unos tonos más agradables y más llenos de alegría. Eso lo añade Beethoven. Lo que quiere decir con esto es, la alegría no llega. La alegría una se la curra. ¡Guau! Pasote, ¿eh? Esto no viene. La alegría hay que elegirla. Ya tú qué bonito. Una persona que está sorda, que ha estado en una vida de mierda, aislado, ¿vale? Y lo pone. Vale. Luego podía haber quitado unas cosas, pero decide elegir.
y tal, o sea, decide mantener y lo deja. Podía haber cortado lo que quisiera y lo deja, pero quien tenga el amor de un amigo, quien pueda llamar suya siquiera un alma sobre la tierra, que se una. Y quien nunca la haya conseguido, que se aleje llorando. Es decir, quien tenga algo a lo que amar, con quien estar, esa unión, esa conexión, tiene razones para estar alegre y feliz. O sea, qué espíritu. Eso, no sé si son las ansias de Beethoven, pero vamos, pasote, ¿vale? Es una necesidad de conexión humana muy de la Ilustración, ¿vale? Y luego aquí empieza desde el ser humano y luego empieza como a subir algo que a mí es lo que ya me movió mogollón. Siguiente estrofa. Todos los seres beben alegría de la naturaleza, todos buenos y malos. Aquí ya es, independientemente de seas buenos o malos, hay una conexión con la naturaleza. Pasamos de lo humano a lo natural, algo más grande. Y de aquí, los astros, bóveda celeste, vamos a lo cosmológico. Somos parte del universo, ¿sí? Y dice, abrazaos millones, este beso para el mundo entero, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. De lo cósmico a lo divino. Humano, lo social, lo natural, lo cósmico. ¡Wow! Pero cuando mete lo divino, no lo enumera, hace la pregunta. A mí eso me puso los pelos de punta. Es como... no me acuerdo cómo es la frase exactamente, pero dice, que claro, está en alemán, es, notáis, o veis, o sentís esa parte divina. No lo puede enumerar. ¿Quién sabe? No es cuestión de fe. Y la cuestión es, ¿cómo es posible que un hombre en su propio, ese aislamiento, cómo puede llegar a componer esto que habla de comunión humana con la naturaleza, con el universo y con Dios? Es brutal. Y esto para mí es la esencia del ser humano, la grandeza, cuando estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos, para mí. Porque no somos solo seres racionales, no. O sea, a veces hay algo que nos impulsa para mí más grande, ¿vale? No quiero que se me olvide nada. Él mismo había dicho que esta sensación de propósito, esto de hacer algo para lo que había nacido, propósito, es lo que le impide suicidarse, a pesar de su sordera. En su caso, genio, esto es como muy de la abejita, ¿no? Abejitas que somos, cada uno a lo nuestro. Él es genio en esto y es capaz de, independientemente de su sufrimiento, darse a algo más grande que es componer esto. De hecho, la carta ni la envió. Él sabía que él tenía ese impulso, ese propósito. Dice, ¿para qué? No tiene ni sentido que mande esta carta. Yo estoy súper agradecida de las reflexiones de Marta, entender el contexto. Para mí, cuando entiendes qué es lo que está, el contexto, cómo lo escribe, se canta de otra manera. Y yo solo espero que si alguien tiene si algún día tienes la oportunidad de escuchar la novena y vas de esa fanfarria del terror, que es como esa parte del tercer movimiento muy loca, y de repente empiezas a ver cómo empieza a cantar el bajo, y luego viene el coro, y esa parte que hemos escuchado todos del himno a la alegría, que es como... aparece, para mí al menos, esa ilusión y esa emoción, que es algo que no va a pasar de moda, que ya tenían ese deseo después de esa revolución, desde ese ideal que se había caído después de
pues que Napoleón se autoproclamara emperador, y dices que después de guerras, que dices que los hombres vuelvan a ser hermanos. Ese elegir la alegría, no esperar a que venga, sino elegirnos, conexión humana. ¿Tú crees que eso pasa de moda? ¿No crees que ahora, esto es hace 2 siglos, y hace un siglo, y hace 50 años, y ahora nos vuelve a mover, nos toca en algo? Y igual la música te lo hace, pero cuando lo entiendes, dices, claro que puedo elegir, porque puedo elegir ver que independientemente del sufrimiento y las dificultades que estoy pasando, puedo elegir ver lo que hay y conectar, porque el que tiene esa alma que decía él, ya tiene razones. El que tiene personas a su alrededor ya tiene el mayor regalo, básicamente es lo que nos decía. Y en el poema él decía lo del creador, presiéntese al creador, búscalo más allá de las estrellas. Él pasaba de lo humano a lo social, a lo natural, a lo cosmológico, y preguntaba. Él decía que estaba todo eso, pero en lo creador está ahí, lo presientes. Empezaba en lo pequeñito, un abrazo, un beso al mundo entero, sí, se va a lo natural, a los astros, a la bóveda celeste, y termina ahí preguntando si hay o no un creador. Y no lo resuelve, te pregunta, y yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Cómo no va a haber? Él te dice, ¿cómo no va a haber algo ahí arriba? Que no es una teología del siglo XVIII. Es la misma pregunta, ¿cómo no va a haber un sentido más grande si algo en el sufrimiento que él tenía te sigue sosteniendo con ganas de vivir ese propósito? Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué te empuja a veces a vivir? Es esa vida con mayúsculas. No hace falta que sea un dios de barba blanca, ni San Pedro en las puertas. Y eso es lo que a veces nos da fuerza en los momentos más difíciles. ¿Cuántas veces he oído que gente me dice, no sé de dónde he sacado fuerzas? Pues de esa vida. No es una idea abstracta, es algo muy práctico. Es algo 1000 veces más grande que tú. Y nuestra lección está en ser capaz de verlo, conectar con eso y disfrutarlo y darle gracias, claro. No es una alegría lo que evita que Beethoven se quite la vida. Fue un propósito, algo 1000 veces más grande. Y vivir desde dentro es vivir conectado con eso. Te dejo ya con 2 cositas y te las dejo tal cual. Beethoven escribe 2 versos que Schiller no había escrito. Uno, que la alegría no llega sin más. Es que se elige justo después de esa fanfarria del terror. Y la otra es, la primera pregunta es, ¿qué opinas? Si se entona, si se elige, ¿cómo lo relacionas con ese sentido que a veces nos sostiene cuando todo lo demás falla? Lo llames propósito, fe, como quieras. Me lo cuentas en comentarios. Esto lo cantamos el miércoles en San Sebastián. Si tienes la oportunidad, creo que todavía quedan entradas. Gracias, Marta, si lo escuchas esto alguna vez, por darme permiso para traer todo lo que me habías dado, todos estos datos. Ahora la reflexión es tuya, querida abejita. Y si no puedes ir al concierto, tienes 1000 versiones en YouTube de la novena. La puedes escuchar entera o simplemente pones novena de Beethoven, 4º movimiento, que es la parte coral. Y te lo pones con subtítulos, la letra, todo esto en lo que hemos estado hablando. Y simplemente te dejas sentir. Que el cuerpo te diga si notas todo esto de lo que está hablando Beethoven y te imaginas a Beethoven componiendo esto, sordo. ¿Cómo no va a haber algo más grande? Besito.